el comercio de alimentos. Para el comercio de no alimentos, creo que el comercio electrónico va a ser una obligación muy importante. Creo que muchos comerciantes de no alimentos inclusive lo han descubierto por fuerza de la necesidad en este momento, pero eso va a ser absolutamente clave. Y en segundo lugar, va a haber un reto gigantesco para los centros comerciales y es cómo reabrir con confianza y cómo volver a atraer el tráfico de los clientes. Y eso pues lo estamos viendo. Yo estuve viendo, esta semana abrieron por primera vez los centros comerciales en Alemania y los tráficos son muy bajos y los protocolos muy estrictos y ningún formato de más de 800 metros pudo abrir. Es decir, los retos que se vienen son enormes, pero no tengo la varita mágica para saberlo. Lo que sí creo yo es que quien genere hoy confianza, cercanía, solidaridad a sus clientes, creo que va a tener la fidelidad de sus clientes más adelante. Creo que los precios seguirán siendo muy importantes. El comercio es siempre, llamémoslo, en el árbol de decisiones es la rama número uno de decisiones, pero creo que temas como confianza, como higiene, como protección, como respeto, como sostenibilidad, van a ganar mucho en importancia hacia el futuro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Doctora, hay una pregunta de Jaime Castillo, empresario del sector de salud y consultor. Dice, ¿cuál debe ser la estrategia de las marcas segundas con el retail para defender su posición y rotación ante la preferencia por las marcas líderes y propias por parte de los consumidores? Sí, yo lo que digo depende de qué segmento estemos hablando. Si estamos hablando de productos de alimentos, de cuidado personal y de productos de aseo, yo les quiero decir, yo creo que hoy las marcas segundas están teniendo un espacio muy interesante. Están teniendo un espacio muy interesante, primero, por las restricciones de abastecimiento. Segundo, por las fronteras. Las fronteras se están cerrando. Eso está generando una economía mucho más local y regional. Hay una tendencia del mundo a volverse más un mundo de aldea, de tribu, local. Y yo veo, como está sucediendo en muchas partes del mundo, departamentos que estén, por ejemplo, libres de pandemia o municipios cerrando sus fronteras. Ya lo vi en Tunja, ustedes ven lo que ha pasado en la frontera colombo-venezolana y muchos municipios, estados en los Estados Unidos que están cerrando completamente las fronteras. Creo que eso da una oportunidad muy grande también para marcas regionales y locales. Nosotros mismos en este momento estamos trabajando muchísimo con marcas regionales y locales con las que no estábamos trabajando con anterioridad y es el momento de fortalecer esas relaciones. Creo que hay una oportunidad, pero cada uno tendrá que saber aprovecharla y tendrá que saber aprovechar también estos momentos para fortalecerse en su región. Yo pienso muchas veces que hay muchas marcas regionales que son espectaculares en su región y que a veces se equivocan tratando de abarcar todo el país con unos costos enormes. Si se fortalecen en un posicionamiento en su propia región, y no estoy hablando solamente de marcas de productos, estoy hablando de marcas de comercio, pueden tener un posicionamiento muy interesante para el futuro y especialmente en todo lo que son productos básicos que la gente yo creo que sí, el desempleo va a traer unos problemas de demanda, pero cuando el desempleo ha subido en el mundo, lo primero que se caen son los productos suntuarios o los productos que los americanos llaman disposable income, es decir, aquellas cosas que usted puede comprar hoy, pero puede no comprar hoy y las compra cuando le quede plata. Pero la gente va a poner sus primeros pesos en los productos esenciales y ahí hay una enorme oportunidad para las segundas marcas y para las marcas regionales. Lo que sí tienen que entender es decir, ¿cuál es mi fortaleza? ¿Qué es lo que yo ofrezco
distinto a la marca nacional o a la marca privada y fortalecerse en eso y focalizarse muy claro en determinados canales y en determinadas regiones. Gracias, doctor Carlos Mario. Mónica, ¿te presentas, por favor? Gracias, doctor Carlos Mario, por esta conferencia. Mi nombre es Mónica Slevi, soy la gerente de Confecciones Nova. Somos una empresa especializada en uniformes. ¿Usted considera que el gobierno debe revisar uno a uno los tratados de libre comercio, buscando defender y proteger un poquitico más ahorita a los industriales, a la agricultura, a la ganadería, a la porcicultura, el comercio? Es una muy buena pregunta. Yo creo que yo he sido siempre un pensador de libre comercio, con las debidas protecciones contra las prácticas que son indebidas y las prácticas de dumping que a veces siente uno que vienen de otros mercados. Distinto es que en nuestras propias decisiones siempre hemos privilegiado la industria nacional, pero es una creencia muy propia de la empresa y del ADN desde sus fundadores. Sin embargo, yo sí veo llegar una etapa de proteccionismo, y no solamente en Colombia, en el mundo entero. Yo veo a los Estados Unidos cerrándose más contra los productos chinos. Yo veo a Europa cerrándose más en su propia economía, y yo veo a estos países también cerrándose más y protegiendo más a sus productores, especialmente con las circunstancias de debilitamiento que va a haber en las distintas cadenas productivas. Entonces, para decirle a usted, yo sí creo que viene un proteccionismo. No estoy diciendo si es lo que un gobernante debe hacer o no, pero creo que las fuerzas de las circunstancias van a llevar hacia allá. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le quiero decir una cosa, miren. Usted está en una empresa de confecciones y creo que en la confección hay que tratar de buscar una nueva realidad. Me parece que el consumidor va a estar buscando más productos básicos que productos de moda. Me parece que hay una oportunidad, por ejemplo, para ustedes en todo lo que es fabricación de uniformes de industria y uniformes de la salud, que se van a requerir crecientemente. Temas como los tapabocas, creo que no es una cosa del momento. Creo que todos van a seguir utilizando tapabocas en el transporte público, en los aviones, en los almacenes, o sea por obligación, o sea por autoprotección, y que eso genera unos nuevos segmentos que antes no existían. Leía yo en estos días que en China, Hermès y Gucci están vendiendo tapabocas ya de cientos de dólares en este momento. Eso suena como horrible en un momento como estos, pero muestra también la manera como van evolucionando los mercados. Entonces creo que hay oportunidades y creo que la gente va a buscar, por ejemplo, ropa más durable y mucho menos ropa que sea consumible a las tres puestas o el fast fashion que llamamos nosotros, porque yo creo que se están haciendo la reflexión de que pueden vivir con muchas menos cosas y que lo que tienen que comprar tiene que ser mejor comprado y que quieren tener todos los días menos que botar cosas que generen desperdicio. Creo que la economía circular es otra de las cosas que está saliendo como una necesidad y que uno mismo, empresa, apreciar cuando tiene que manejar también el orden, el aseo y la circularidad del hogar. Perfecto, muchas gracias, doctor Carlos Mario. Precisamente nos estamos reinventando y ya desarrollamos el tapaboca, los overoles y las batolas y ya estamos produciendo. Necesitamos ser los clientes que nos compren. Sí, yo creo que todas las ARP, todas las EPS, etcétera, los van a necesitar las industrias igualmente. Hoy en día en los protocolos que las compañías de construcción, en los protocolos de todas estas nuevas industrias que vayan a abrir, a ninguno le van a dejar abrir sin productos de higiene, sin tapabocas y sin la adecuada protección. Inclusive,
en algunos protocolos de industria se están exigiendo uniformes especiales antifluidos. Correcto, exactamente esos son los que estamos haciendo en este momentico. Gracias. Muy buena respuesta. Gracias, doctor Carlos Mario. Doctor Isaac Yanovich. Doctor Isaac. Buenas tardes. Buenas tardes, Isaac. ¿Cómo estás? Bien, señor, usted. Qué Bien. gusto estar aquí con usted. Quiero hacerle una pregunta. Ha habido una reacción muy fuerte en el sector de las empresas medianas y pequeñas en contra del sector financiero. Pues yo entiendo que ustedes dentro de sus proveedores trabajan muchísimo con empresas de ese tamaño. ¿Qué piensa usted que debería hacer el gobierno en materia de contribuir a que esas empresas puedan seguir funcionando? Doctor Isaac, usted siempre con sus preguntas difíciles, ¿no? Bueno, mire, yo qué le digo. Lo primero es que me parece que la situación del sector financiero es tal vez la situación más compleja de cuantos sectores hay en este momento. Primero, porque sufre una estigmatización muy fuerte de parte de los reguladores, de la clase política, de los empresarios. Segundo, porque si uno se va a los bancos, por ejemplo, el patrimonio de los accionistas es muy pequeñito y se puede desestabilizar muy fácilmente. Yo creo que el sector financiero tiene que tener unas medidas de alivio por parte del Estado. En este momento, reduciéndole los encajes y las medidas del Banco de la República están encaminadas hacia eso. También las líneas de Bancoldex. Entonces, en ese sentido, el gobierno se tiene que movilizar mucho más rápidamente para que el sector financiero también pueda aliviar un poco la condición de sus clientes. Las protecciones parciales o totales de las carteras que está haciendo el Estado también tienen que contribuir, pero eso no será suficiente. Lo otro es, yo creo que en los pequeños y medianos empresarios tendremos que hacer, los que estamos y formamos parte de la cadena, un esfuerzo mayor, porque si no, no tienen capacidad de resistencia. Usted pues forma parte de juntas directivas de grandes compañías y sabe lo vulnerables que son muchos de nuestros proveedores. Entonces vamos a tener que hacer todo lo posible por ayudarles. Nosotros hoy estamos pagándole la cartera a todas las pymes, a 870 pymes e inclusive a no tan pymes, empresas más grandes, a unos plazos casi de 8 días para poderles garantizar el capital de trabajo para poder subsistir. Pero creo que la respuesta final, doctor Isaac, no la tiene nadie, ni usted ni yo. Yo creo que habrá muchas empresas, lamentablemente, que no van a resistir este embate. Muchas gracias, Carlos Mario. Gracias. Otra pregunta de pronto de alguna de las personas. Señor Duván y Dárraga quería una pregunta. Señor Duván. Sí, digamos que el doctor ahora, cuando inició la presentación, hablaba del efecto de las provisiones del sistema financiero. Definitivamente, pues acaba de mencionarlo ahora también, la dificultad que se está atravesando, la estigmatización al sistema financiero, campañas en contra de los bancos, pero la reglamentación que tiene la Superintendencia Financiera es demasiado exigente en cuanto al monto de las provisiones. Hoy desembolsar un crédito, así el cliente esté calificado en AAA, genera una provisión que va contra las utilidades de las entidades financieras. Sobre eso, nadie ha planteado a la Superintendencia Financiera flexibilizar esas provisiones, porque así como usted menciona, liberar encaje para dar más liquidez a la economía. De efecto, provisiones a los bancos los tiene amarrados también, porque usted lo acaba de decir, el capital de los propietarios no es el que
respaldan la actividad financiera de las entidades, sino que es el ahorro del público. Y el ahorro del público pues se tiene que garantizar. Entonces, creería que por el tema de provisiones se puede generar un impacto de confianza para que las entidades financieras flexibilicen la colocación de créditos. ¿Qué piensa usted de esa alternativa? Me parece que es un buen punto. Yo creo que la Superintendencia Financiera es un organismo muy técnico. Pues, me ha tocado en varias ocasiones interactuar con ellos y es gente seria, técnica, pero en este momento, con el debido cuidado, sí deben aliviar algunas normas de provisionamiento para que la banca pueda liberar más créditos. Porque, por supuesto, en la medida en que las provisiones son tan estrictas, pues la banca se va a cuidar mucho más de sus carteras. Pero tiene que ser cuidadoso que no se le vaya la mano, porque si se le va la mano y se genera un tema de no pago generalizado y deterioro de las carteras, pues lo que se genera es una crisis financiera. Y con una crisis de empleo, una crisis de salud, si se viene una crisis financiera, es lo que más teme en este momento el mundo económico mundial. Y usted ve, por ejemplo, los grandes bancos, yo estaba viendo ahora el Citibank, JP Morgan, Barclays, todo en su liberación de resultados del primer trimestre, lo que están es inclusive subiendo sus provisiones en varios billones de dólares o de euros para proteger lo que se viene después. Por supuesto, la situación nuestra y de la banca nuestra es muy distinta a la de esos otros bancos, pero tiene que ser un justo medio, con mucho cuidado. Muchísimas gracias. Gracias. Armando, el señor, perdóname aquí que se hizo, Armando García, de la empresa Manotas, quiere hacer una pregunta, una intervención para pedir una recomendación respecto al tema del sector de construcción. Es de Cartagena. Armando. Tiene la palabra Armando, por favor, para que aclare la pregunta. Sí, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Mi nombre es Armando García. Nosotros tenemos una empresa en la ciudad de Cartagena y nos dedicamos a todo lo que es acabados arquitectónicos y ingeniería. Afortunadamente el gobierno ya nos dio inicio para poder empezar a reglamentar y a organizar el tema de la construcción, pero nosotros como MIPYME tenemos muchas falencias, hay muchos faltantes, hay muchas actividades, y en medio de esta circunstancia, como usted bien decía, nos ha tocado replantear muchas cosas, pero la realidad del día a día, hoy aquí en Cartagena pude haber salido porque coincidió mi cédula y género, pero la actividad es completamente quieta, devastadora como tal en las áreas para las pequeñas empresas, llámese ferretería, llámese. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿de qué manera nosotros como microempresarios o microempresas podríamos, digamos, aportar o mejorar esta situación? Porque la crisis a todos nos ha movido, algunos se han tambaleado, otros están en una circunstancia muy difícil. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos obtener de usted? Y muchas gracias por su atención, muchas gracias por su respuesta de manera oportuna. Sí. Armando, yo quisiera ser pues mucho más optimista y positivo y poderle dar recomendaciones en este caso. Yo lo que digo en momentos como estos, cuando uno es empresa y tiene limitaciones en su actividad, lo primero que tiene que hacer es, pues, es muy duro decirlo, pero es cuidar la caja. En este momento las empresas sobreviven no por el PIG, sino por la caja. Número 2, hacer todo lo posible por cumplir los protocolos para poder reiniciar cuanto antes las actividades. Eso me parece absolutamente clave. Cuidar los buenos clientes, que son los que al final siempre lo acompañan a uno en las difíciles, y cuidar el talento fundamental de la empresa de uno. Yo creo que va a ser inevitable que haya desempleo, todos estamos haciendo todo lo posible por contenerlo, pero entonces hay que empezar a hacer una evaluación súper clara de cuál es el personal clave
que nos va a sacar adelante, porque las cosas cambian y hay que pasar este momento tan difícil preservando al máximo la caja, los clientes y el talento fundamental que tenga en su compañía. Le agradezco mucho, muy puntual sus 3, 4 puntos. Estaré muy atento a haciendo el seguimiento y le agradezco mucho esas recomendaciones. Sé que no es únicamente para nosotros, porque hay conmigo cualquier cantidad de personas conectadas y sé que cada uno de nosotros tendremos en cuenta sus recomendaciones. Le agradecemos o le agradezco infinitamente. Y quiero agregarle una cosa. Mire, yo creo que todos los alcaldes están tratando de tomar decisiones las más adecuadas posibles, pero creo que aquellos como en Cartagena o se ha dado en otros municipios, yo no quiero particularizar, que están, por ejemplo, cerrando el comercio de productos básicos los fines de semana para tratar de contener el contagio, pues están cometiendo, creo yo, un error muy grande, porque lo que están haciendo es que en lugar de repartir la gente entre 7 días, es decir, más o menos el 14% de las personas cada día en promedio, porque una de las cosas que pasó es que los fines de semana se volvieron como días de semana y los días de semana se volvieron como fines de semana, porque ya las prácticas con los picos y género y picos y cédula son muy parecidas. Cuando generan estas restricciones, lo que hacen es que el 20 o el 25% de las personas generen aglomeraciones todos los días, especialmente sobre los sistemas de transporte público. Una recomendación muy importante y es, para quien tenga la posibilidad de hacer, tenga los recursos financieros para hacerlo, financiar a sus empleados, la posibilidad de que puedan tener mecanismos de movilidad individual, bicicletas eléctricas, scooters, etcétera, con la debida educación, por supuesto, y cuidados, puede ser muy importante, porque uno de los peligros más grandes de infección se da en los sistemas de transporte público. Y usted puede tener todos los protocolos que tenga en su establecimiento, pero si al final, y además con regulaciones como estas, se llena en un 60, 70% el transporte público masivo, pues hay unos peligros adicionales. Y si bien yo creo que el gobierno con muy buen sentido y responsabilidad está abriendo la economía paulatinamente, si llega a subir y agravarse la curva de infección y de mortalidad, va a tener que echar más marcha atrás y eso nos podría llevar a nosotros a una situación muy complicada como país. Muchas gracias nuevamente, le agradezco mucho. Gracias. El señor Guillermo Monsalve Calderón tiene la palabra. Guillermo, te escuchamos. Muy buenas tardes, doctor Carlos Mario. Es importante que nos comparta sobre algo que en su disertación inicial lo vi bastante interesado en el sector de los independientes. ¿Cuál es su pensamiento post pandemia para este gran paquete de profesionales que estamos haciendo patria y que en algún momento sentimos también el apretón como toda la economía colombiana? Y la segunda pregunta, respecto a las marcas propias, a las marcas nuestras, a las marcas colombianas, ¿no será justo que estamos en el momento para que a través del Grupo Éxito, en una alianza estratégica con los grandes gremios de este país, se haga una campaña a nivel nacional para que colombiano compre colombiano, para que desarrollemos nuestras propias marcas? Llegó el tiempo de hacer lo nuestro y de respaldar lo nuestro. Doctor Carlos Mario, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas preguntas. Mire, a mí me preocupa tremendamente los trabajadores independientes, sean profesionales o no profesionales, y el trabajador informal, porque es el que no tiene acceso a muchos de los beneficios, a los pocos beneficios que el Estado puede financiar en este momento, y están viviendo un poco en la desesperanza. Y un poco, pues yo le cuento, por ejemplo, que internamente en la compañía, entre los ejecutivos de la compañía, generamos unos recursos pues, de nuestros salarios y beneficios y demás, y privilegiamos dos cosas.
uno, la nutrición infantil, los aportes a nutrición infantil, donde, por ejemplo, en las empresas donde el doctor Isaac está, nos han ayudado de una manera muy importante porque es una prioridad nacional. Y segundo, ayudarle a trabajadores independientes que están alrededor de nuestro círculo y que en este momento no tienen acceso a ningún trabajo. Y lo que usted dice, yo lo he estado pensando mucho. Yo creo que nosotros todos tenemos que, no, más que por fuerza de los aranceles y de las restricciones, es por fuerza de la decisión nacional, que este es un momento en que todos los colombianos tenemos que promover la industria nacional, la manufactura nacional. Nosotros lo estamos haciendo. Yo particularmente, pues, por ejemplo, en nuestros textiles que nosotros vendemos o vendíamos, yo no sé cuánto iremos a vender este año, aproximadamente 1 billón de pesos en ropa, de la cual 92% es de producción nacional y 8% importada. Yo le voy a tratar de que nos vayamos casi al 100% de producción nacional, porque creo que es la mejor manera como podemos ayudar todos y lo que no sea absolutamente necesario importarlo, producirlo en Colombia. Estoy muy de acuerdo con usted y creo que todos vamos a ir hacia eso y creo que en este momento hay unas prioridades que se están dando, pero en la etapa 2, en ese nuevo normal, el promover mucho la manufactura y la producción nacional, el talento nacional va a ser absolutamente crítico. Porque es que además lo tenemos que hacer nosotros, porque además todos los otros países lo van a hacer en sus propios países. Ya lo empieza uno a ver. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Mario. ¿Hay alguna otra pregunta que esté en curso? Porque no tenemos más en WhatsApp, pero pueden hacerse de manera directa. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Por favor, ¿nos dices tu nombre y la empresa? Buenas tardes, Alberto Guzmán, comercializadora Rigues del sector textil. Sigue, bienvenido. Doctor Carlos Mario, buenas tardes. Muchísimas gracias por su presentación. En el hilo de que estamos siguiendo, hablando de los independientes y de las micro y pequeñas y medianas, ¿cómo cree que debe actuar el gobierno para mejorar este tema, para cerrar el gap que tienen aquellas empresas que no manejan liquidez? Para decirlo en forma sencilla, ¿cómo cerrar ese plazo que a las pequeñas y medianas independientes les pagan a 180 y tienen que pagar a sus proveedores a 30 días? Si yo tengo la caja como una gran empresa, pues yo me puedo apalancar y me puedo aguantar estos 4 o 6 meses, pero ¿cómo hacemos para que ese gap de liquidez se pueda cerrar, pero de manera, tratar de que fuera de ley, para que toda la cadena estuviera con un flujo de liquidez mucho mejor, con todo el mundo ganando sus rentabilidades, pero que al final, como usted lo dijo, o alguien lo dijo también, el problema de caja se minimice, porque eso es un problema que post pandemia y antes de la pandemia, y siempre nos ha pasado, pero no, digamos que no pasa nada alrededor de esa situación. Muchísimas gracias. Bueno, yo ahí, mire, yo creo que ser gobierno es muy difícil. Y yo admiro mucho a los gobernantes y creo que lo que está haciendo el gobierno nacional está haciendo su mejor esfuerzo dentro de muchas limitaciones. Está destinando aproximadamente entre 20 y 25 billones de pesos que no tenemos y que va a generar pues un déficit importante, pero se está yendo hasta el extremo. Hay un proyecto de ley que está cursando en el Congreso que establece una reducción en los plazos para el pago a las micro, pequeñas y medianas empresas. El doctor Octavio, que está acá de FENALCO, sabe muy bien lo que hemos hecho nosotros en el Congreso con eso. Y lo primero que hicimos como grandes comercializadores y como FENALCO fue apoyar que eso se diera para los micro, pequeños y medianos. Y lo que sí dijimos es ya la relación entre grandes empresas con grandes empresas que sea fruto del libre mercado. Pero yo estoy de acuerdo con usted, ojalá eso salga adelante. Y nosotros, por ejemplo, en este momento lo hicimos efectivo sin necesidad de que hubiera un proyecto de ley que mediara. Hay una cosa que el gobierno tomó una decisión que a mí me parece súper importante y fue la de permitir que se difiriera el pago a pensiones en los meses de abril y de mayo.
Yo creo que eso debería extenderlo siquiera un par de meses más. Eso alivia en un 12% el alivio de las cargas laborales. Y hay unas ideas, obviamente, también de unas contribuciones adicionales a pagar parte de la nómina de pequeñas y medianas empresas. Sé que están haciendo los cálculos de lo que eso cuesta. No es fácil porque cuesta un dinero muy grande, pero sé que hay consideraciones muy serias de personas que dicen que es mejor hacerlo ahora y no después cuando se venga la debacle en el desempleo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del señor Rafael Solarte, de Colombiato. Colombia Todo. Perdón, ¿Colombia Todo? Ah, ok. Sí, correcto. Si quieres, por favor, la puedes hacer directamente. Gracias, muy amable. Doctor Carlos Mario, muchas gracias por esto. Gracias a FENALCO. Y pues amo al Grupo Éxito porque soy proveedor del Grupo Éxito hace algunos años y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Nuestra empresa es una comercializadora internacional que tiene varios negocios, pero entre ellos es un negocio de consultoría, y muchas empresas que están en el sector de viajes pues tienen muchos problemas en este momento. La pregunta concreta es: ¿qué acciones está tomando la línea de negocios de viajes Éxito en esta pandemia y cómo se está reinventando? Gracias. Hágame una más fácil, por favor. Sí. No, mire, yo qué creo. Yo creo que en el tema de los viajes, lo que va a empezar a darse es una preferencia de la gente hacia el turismo local. Y creo que hay que fortalecer mucho el turismo local. El turismo internacional se va a recuperar de una manera mucho más lenta que el turismo local, porque una de las cosas que la gente entendió es que las pandemias pasan de frontera en frontera. Entonces la gente va a buscar mucho más los destinos locales, obviamente con las debidas seguridades. Y si yo fuera hotel o fuera aerolínea o fuera flota de transporte de buses, estaría pensando ya rápidamente en qué es lo que voy a hacer en distanciamiento social, en higiene, en protección, etcétera, para privilegiar llamémoslo así, la preferencia de mis clientes. No va a ser fácil y obviamente yo veo, por ejemplo, la planeación de las aerolíneas. Mire, estaba viendo en estos días Air France. Air France, a pesar de que va a recibir unos recursos muy importantes del Estado francés, está diciendo que su operación se cree que empezará a normalizarse dentro de 2 años. O sea que es un sector con unas, yo creo que con unas amenazas muy grandes, pero creo que el que sepa manejar bien el turismo local, además con transporte individual para llegar allá, con medidas adecuadas de protección, pues la gente en todo caso va a necesitar salir y va a necesitar distraerse. Y uno a veces piensa por los afanes del momento que eso no volverá, pero algo de eso tiene que empezar y creo que el turismo local va a ser una gran oportunidad y Colombia sí que tiene oportunidades de retomar el turismo de los mismos colombianos y de que muchos colombianos que no conocen completamente su país lleguen a conocerlo. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te presenta, por favor? Vamos a dar cinco preguntitas más y creo que terminamos porque el doctor Carlos Mario tenía ya como otros compromisos. Bueno. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es John Jairo García Villada. Represento en la organización Merquellanta SAS. Más que una pregunta, es una invitación, doctor Carlos Mario. Primero que todo, mil gracias por su claridad y transparencia en esta presentación. Creo que fue muy nutritiva y muy alusiva al tema. La invitación es especialmente ustedes como gran supervisa a que trabajen mancomunadamente con el gobierno, donde pueda existir una ley donde nosotros como empresarios podamos pagar un porcentaje obligatorio, ¿sí?, a nuestros empleados y que ese porcentaje sea de su salario que vaya en alimentación. Tengo entendido que hay algunas
como un bono alimenticio que es, pues, es de carácter, digámoslo así, opcional. Pero yo creo que si de pronto trabajamos este proyecto de que sea ese porcentaje obligatorio, así nos aseguramos que lleven el alimento a los hogares colombianos, que hoy es de mucha necesidad. Muchas gracias. Nuevamente, mil felicitaciones. Recibo su sugerencia y la pensaré a ver cómo se puede hacer viable. Nosotros que hemos pensado en eso, mire, creamos un mercado solidario, tratamos de buscar una canasta que fuera absolutamente básica, 12 productos por 16.000 pesos con margen cero para la compañía. Creamos unas fábricas de mercados en los centros de distribución para que pudiera la gente acceder a ellas. Y eso es importantísimo. Y creo que todas las ideas que vengan en ese sentido, muchas alcaldías lo están haciendo y lo están haciendo con esos bonos de alimentación por parte del Estado, siguiendo su sugerencia. Ya como obligación en parte del pago de la nómina de las personas, hay que pensarlo muy bien porque los parafiscales ya son una carga suficientemente grande para los empleadores en este momento, y antes, por el contrario, creo que tiene que haber una tendencia a reducir un poco esos parafiscales. Entre ellos, yo creo que hay que racionalizar mucho los aportes a las cajas de compensación. Muchas gracias, doctor Carlos Mario. Para dos preguntas más, como para ir cerrando, entonces la jornada. Si no hay más preguntas, don Octavio. ¿Ah? Sí, Octavio. Hello. Luis Felipe. Sí. Una pregunta, muy bien. Gracias. Adelante. Bienvenido, Luis Felipe. Doctor Carlos Mario, yo soy Luis Felipe Campo Vidal. Yo soy asesor empresarial y trabajamos con el tema en la Superintendencia de Sociedades sobre la ley de insolvencia empresarial. Primero, pues quiero felicitar nuevamente a Octavio y a Gladys por esta excelente reunión que cada vez es mucho más masiva, trayendo personajes importantes, como en este caso al doctor Carlos Mario. Yo pienso que también tenemos que mirar el paso siguiente a este proceso de la crisis económica, y es la cantidad de empresas medianas y pequeñas que pueden entrar en insolvencia económica por sus flujos de caja, por la dificultad en pagar sus acreedores, sus proveedores, y sobre todo la parte de nómina. Y el gobierno, la Superintendencia de Sociedades, ha determinado un plan de contingencia durante los 3 o 4 meses siguientes al levantamiento del decreto, que es por intermedio de la superintendencia meterse a la ley de insolvencia, la 1116, o hacer unas conciliaciones express y rápidas con las cámaras de comercio para que, teniendo ese acuerdo con los acreedores, se les dé un espacio a las empresas que tengan esa insolvencia y puedan salir adelante flujos financieros. Pueda tener esas empresas. Es importante tenerlo en cuenta porque la mayoría de estos proveedores de las grandes empresas como el Éxito van a tener esta dificultad. Tiene usted mucha razón. Yo creo que las cosas que en este momento tienen que repensarse son las normas que rigen la insolvencia y por lo menos generar unos... Para ser contestada. No, ya lo dijiste. Buenas tardes. ¿Cómo ve la práctica del impulso en el punto de venta en este momento de pandemia? ¿Y cómo cree que se desarrollará en un futuro, dado que este mecanismo mueve mucho empleo? Uy, esa sí es una muy buena pregunta. Por el momento, pues usted es consciente, nosotros hemos tratado de reducir el impulso al mínimo, porque pues va en contra del distanciamiento social. Nosotros, por ejemplo, adoptamos una norma interna, y es que en los almacenes estamos tratando de manejar una persona por cada 10 metros cuadrados,
incluyendo vigilantes, incluyendo nuestros colaboradores e incluyendo los clientes. Entonces, eso va a hacer que sea todos los días más difícil tener impulso. Entonces, vamos a tener que empezar a pensar también en cómo hacer impulso por turnos de una manera súper planificada y también cómo utilizar un poco más la tecnología. Pero yo creo que hoy en día, pues, imagínese la manera como vamos a tener que repensar los comerciantes, por ejemplo, las épocas promocionales. Las épocas promocionales que ante todo lo que generan son una aglomeración extraordinaria, van a tener que cambiar. Yo creo que todos los días más el uso de la tecnología, del mercadeo relacional, de las bases de datos, de la información precisa a los clientes, de la invitación en horas específicas de compras, del desplazamiento de unos horarios por tipos de clientes va a ser mucho más importante. Es interesante, por ejemplo, lo que está pasando en Bogotá con el pico y género, que son unos días de hombres comprando y otros días de mujeres comprando. Y son unas compras muy distintas, supremamente distintas. Por ejemplo, los que manejamos no alimentos, en este momento con la compra de los hombres, hemos tenido que entrar a fortalecer algunas secciones como la de deportes, como la de ferretería, etcétera. Y eso va a hacer que todos los días más se tenga que segmentar las distintas poblaciones de clientes. Vamos a tener que repensar también el impulso de las ventas. Muchas gracias. Don Octavio, si va. Bueno, doctor Carlos Mario, aquí me pongo yo en la pantalla. Pues simplemente decirle, doctor Carlos Mario, que muchas gracias por esas, digamos, esas mensajes, esas enriquecedoras palabras. Yo creo que para este momento caen muy bien y creo que fueron muchísimos los aspectos que se tocaron en todo sentido de lo que le puede pasar a un empresario en medio de esta época, sobre todo el futuro de lo que nos viene a nosotros después de la crisis que estamos afrontando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron en este foro, a todos los que nos acompañaron, que siempre están allí con FENALCO. Decirles que FENALCO lleva 75 años trabajando por la defensa, primero de la democracia y segundo por la defensa de la empresa privada, que seguimos haciendo la tarea, que FENALCO Valle es federado, tiene autonomía financiera y administrativa, pero nos regimos por una presidencia nacional, una junta nacional, seguimos unos parámetros, pero tenemos alguna independencia. Aquí trabajamos autónomamente con todos los sectores, tratamos de hacerlo mejor y siempre de mano, de brazo de nuestros empresarios, tratando de hacer una mejor ciudad y una mejor región. Yo quiero que siempre estén con nosotros, que nos acompañen, que FENALCO, y menos en estos momentos, los va a abandonar. Ahí estaremos, creo que se han hecho muchas tareas, mucho trabajo, y tenemos que seguir trabajando y reinventándonos todos los días. A todos los asistentes, a doctor Carlos Mario y a todo el equipo, digamos, de FENALCO, la doctora Gladys, Mónica, Marta Lucía, a todo el equipo que nos apoyaron con esta conferencia. Muchas gracias por estar ahí y a todos les deseo una feliz tarde y un feliz puente y fin de semana. Feliz día del trabajo mañana. Presidente, gracias. Yo quería, Octavio, pues agradecerle a FENALCO por esta invitación, a todos ustedes por sus comentarios y sus preguntas, y un mensaje final. Siempre hay luz al final del túnel y nunca es más oscura la noche que momentos antes del amanecer. Y yo sé que todos estamos pasando por unos momentos difíciles y unos mucho más difíciles inclusive que a los que nosotros nos toca enfrentar. Pero voy a repetir este es un momento también a reinventarse y a la innovación. Voy a repetir una frase de un empresario que ustedes conocen mucho, que es Tulio Gómez, uno de los fundadores de Superinter, con el que tengo una relación muy cercana. Y Tulio decía... Presidente de la América, se volvió futbolero. Sí, señor. Está pasando mal ahora. Sí, pero Tulio tiene una frase y espero que la esté aplicando en este momento. Y él dice, hay unos que lloran y otros que venden pañuelos. Entonces yo creo que todos tenemos que pensar en dónde está el pañuelo que cada uno de nosotros puede vender y sacar adelante
en medio de las dificultades. Les mando a todos un abrazo y un saludo especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Igualmente, gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor Carlos Mario. Gracias, Fenalco Valle. Gracias, doctor Carlos Mario. Gracias, Fenalco Valle. Muchas gracias.